Hay muchos pacientes que hoy en día son diagnosticados con una supuesta fiebre tifoidea, fiebre de Malta, incluso hasta una rickettsiosis, las tres en una, basadas en unas llamadas pruebas febriles. Y la verdad es que en la mayoría de casos eso no es así. Para empezar, déjame te explico que la fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica en la que la Salmonella typhi llega a afectar nuestro sistema retículo endotelial, que es una parte del sistema inmunológico, y es una enfermedad que se transmite a través de, la ingesta de alimentos contaminados, agua contaminada, con obviamente la bacteria de Salmonella typhi. Pero ¿de dónde viene esta bacteria? Generalmente viene de las heces de gente que está infectada de forma activa, o sea que está cursando con la infección, o bien de gente que es portadora, o sea que en algún momento tuvo la infección y no se la trató y entonces se le quedó la bacteria acumulada, muchas veces en la vesícula biliar, y que la está excretando diariamente a través de sus heces. Esta infección generalmente comienza con un cuadro de cansancio, decaimiento, dolores musculares y articulares, en ocasiones estreñimiento, de hecho de forma inicial, que llega a progresar obviamente a la diarrea, en ocasiones con sangre, a veces no, pero lo que sí es que siempre tiene que haber fiebre para el diagnóstico, siempre. Y en general, pues como es una infección que se adquiere por vía fecal oral y que generalmente de forma inicial afecta el tubo digestivo, por supuesto que tiene que haber síntomas gastrointestinales, aunque en muchos de los casos pueden ser un poquito inespecíficos. Hay algunos otros datos como la lengua saborral, por ejemplo, que es esa capa blanquecina amarillenta que se observa, crecimiento del hígado y el vaso a la exploración, la bradicardia relativa, que se baja la frecuencia cardíaca, y algunos otros datos laboratoriales que nos pueden orientar. Sin embargo, lo que les decía, siempre tiene que haber fiebre para poder hacer el diagnóstico, y obviamente la fiebre no es solo de tifoidea, hay que excluir otras causas, como por ejemplo infecciones de vías urinarias, alguna pielonefritis o directamente alguna infección, nada más una gastroenteritis inflamatoria que nos puede estar causando este cuadro. Aquí el problema está en que muchos pacientes, les decía, son diagnosticados con unas pruebas febriles que de hecho sí se pueden utilizar hasta cierto punto, pero hay que entender cómo funcionan. Estas son pruebas, digamos, que utilizan antígenos que permiten detectar si nosotros tenemos anticuerpos contra, por ejemplo, esa bacteria, por así decirlo. Sin embargo, estos anticuerpos, en caso de tener la infección, se elevarían hasta después de 2 a 3 semanas, en muchos de los casos. Hay algunos reportes que desde los 10 a 12 días, sin embargo, esto ya es tiempo después. Entonces, si tú apenas estás empezando con la fiebre y ya tienes los anticuerpos positivos, lo más seguro es que esos anticuerpos sean de memoria, o sea, de una infección pasada, que no sean de esta infección. Y por supuesto, si tú estás teniendo anticuerpos, vamos a pensar en una dilución bajita, cantidad bajita, contra Rickettsia, contra Brucella, contra Salmonella typhi, para typhi, entonces pues estaría muy en duda, porque en realidad no sería posible, sería muy complicado que tú estuvieras cursando con 3 infecciones, una rickettsiosis, una fiebre tifoidea y una fiebre de Malta, por ejemplo. Entonces tienen que utilizarse con mucho cuidado y de preferencia pues bajo una sospecha clínica bien fundamentada, con síntomas, pero también con algunos datos, algunos signos muy sugestivos y algunos laboratorios, como por ejemplo leucocitos bajos, células de defensa bajas, en ocasiones anemias o en ocasiones plaquetas disminuidas. Para evitar este tipo de situaciones confusas y demás, lo que se ha propuesto es que en México, debido a la alta exposición que se llega a tener con este tipo de bacterias y que podemos ya incluso tener esta, memoria de anticuerpos, es que se hagan diluciones, secuenciales, y que generalmente se consideren positivos valores en el antígeno O y el antígeno H de las pruebas febriles mayores a 1 en 160. Si esto cuadra más la cuestión de la clínica, más los laboratorios, por supuesto que se puede establecer diagnóstico. Y de manera ideal, si se puede, en vez de las pruebas febriles, hacer mejor un coprocultivo. Este sería el estudio de elección. Y de hecho es necesario porque para el seguimiento de los pacientes, una vez que terminaron su tratamiento antibiótico, hay que seguir haciendo coprocultivos seriados, con la finalidad de descartar que hayan quedado como portadores. Porque si son portadores de la bacteria, eso significa que la van a estar diseminando. Y entonces habrá necesidad de darles un esquema de erradicación mucho más prolongado para evitar que esa bacteria quede en ellos. Entonces, si te gustó este video, conoces a alguien, que está sufriendo casos de fiebre tifoidea supuesta o que les están diagnosticando mucho en la comunidad, compártelo, tal vez les pueda ayudar y podemos minimizar el uso de antibióticos inadecuado.